Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bendición de llegar a este viernes. ¿Cómo les fue con el frío? El Señor nos bendijo, el Señor nos guardó, aquí estamos. Damos gracias a Dios que guardó nuestras vías respiratorias. Gracias a Dios que ya pasó el frío, ahorita está bonito, pero a la noche va a estar más fresco, hay que cuidarnos todavía. Todavía estamos en enero y falta febrero, pero tenemos que cuidarnos. El Señor está con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor que nos permite terminar esta semana con los momentos de victoria. Padre, en el nombre de Jesús, hay gratitud en nuestro corazón, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor, nos has fortalecido, Padre. Gracias, Señor, por cada palabra, por cada versículo, por cada estudio que hemos recibido. Úngeme a mí, Señor, unge mis labios y unge los oídos de mis hermanos que nos están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo te pido que ahorita que estás viendo este mensaje, ponle compartir para que tus contactos lo puedan ver, para poder llegar a ellos y ser de bendición. Vamos a seguir en Romanos 8, en el 11. Y dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales y por su espíritu que mora en vosotros. Este es un versículo clave. Este es un versículo central. Este es un versículo de versículos. Te lo voy a volver a leer. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué tremendo versículo. Qué mensaje tan tremendo para cada uno de nosotros. Tú y yo estamos convencidos de que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. Y si Él pudo levantarlo del sepulcro, puede vivificar nuestro espíritu, puede levantarnos a nosotros también. El espíritu de vida, hemos estado estudiando el espíritu de vida, el espíritu de la mente, pero el espíritu de vida, el espíritu da vida al espíritu del creyente. Entonces tenemos que entender, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo tenga que morir a causa del pecado, el espíritu vivirá a causa de la justicia. El Señor Jesús lo dijo muy claro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque vamos a tener vida y vida eterna, vida en la presencia del Señor, vida en el cielo donde hay amor, donde hay belleza, donde hay paz, donde está la alabanza, donde está el Señor siendo adorado día y noche, y ahí vamos a estar nosotros. Entonces, dicho esto en una forma más sencilla, dice: el cuerpo del hombre muere, pero su espíritu puede vivir para siempre si Cristo está en nosotros. Ese es lo importante. Vamos a ver dos cosas importantes aquí. El espíritu de Cristo da vida al espíritu del hombre ahora. Nos vivifica, nos da vida, nos renueva, nos rejuvenece. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. En el momento mismo que una persona cree, el Espíritu trae vida, vida nueva, vida fresca, vida espiritual. Y eso es lo que tenemos que entender. El cuerpo del hombre debe de morir por el pecado. El cuerpo es corruptible, envejece, se deteriora, se desvanece y muere. En el proceso de morir, en el rápido movimiento hacia la muerte, que se puede decir que está realmente muerto, el cuerpo muere. Por lo tanto, su muerte es inevitable. Todos vamos a morir. Todos vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Todo el que nace muere. Todo es inevitable. Todos, ricos, pobres,
de todas las naciones, de todas las razas, de todos, vamos a morir. Vamos a morir. Sin embargo, es en medio de la muerte que aparece el Espíritu de Cristo. Entra y convierte el espíritu del hombre de la muerte a la vida. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, el espíritu del hombre vive debido a la justicia y muerte de Jesucristo. Estamos en Cristo. Ya lo estudiamos, estar en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. En Cristo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú y yo estamos en Cristo, la vida de Cristo está en nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es que confesemos que Jesús es el Señor, que lo declaremos, que lo creamos, porque tenemos que creerlo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En los años 1980, 1990, vino una ola de novedad en las iglesias evangélicas. Y solamente dice, tú confiesa, yo estoy sano y ya estoy sana. Tú confiesa. Y ahí estábamos todos confesando. Pero faltaba la otra parte. Si creyeres en tu corazón. Porque es muy fácil confesar. Pero ¿qué tanto creemos en nuestro corazón? Creemos en nuestro corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tenemos que decirlo a la gente, que Jesús es mi Señor. Pero luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es bien importante este versículo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No en nuestra justicia, no en lo que yo hago, sino en Él. Es importante conocer que es en Él. Entonces, la segunda cosa es que el espíritu del hombre lleva una vida justa y piadosa. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y en Romanos 6, 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Wow! La segunda cosa que el Espíritu hace, el Espíritu de Cristo vivifica el cuerpo mortal en el futuro, en el gran día de la redención. La palabra vivificar en griego es zooposeisei, significa hacer vivir, dar vida, hacer vivir, renovar, rehacer la vida. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo mortal se vivificará y vivirá. El cuerpo mortal es el mismo cuerpo que murió. La persona es la misma persona. Es la misma persona. El cuerpo mortal recibe una vida totalmente nueva. Sus elementos son recreados y vueltos a formar en un cuerpo perfecto y eterno. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me envió. Por eso la gente no aceptaba a Jesús. Los religiosos, había un choque en él. A veces no entendemos esa palabra, pero el Señor Jesús era chocante para los fariseos. Chocaban con ellos, chocaba con ellos. Porque decía, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, yo te voy a dar vida, yo te voy a resucitar. Y ellos decían, ¿cómo? Por eso lo mataron. Dice, bueno, ¿por cuál obra me van a matar? Y él dijo, por ninguna obra, sino porque tú confiesas que eres hijo de Dios. Y era verdad, pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! Y ellos se enojaban con eso. Ellos se enojaban de que Jesús dijera eso. Hay dos grandes garantías de la resurrección de los creyentes. La garantía de la resurrección de Jesús. Entonces, tenemos que entender que aquí dice, en el versículo 11 lo dice, en el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa es nuestra garantía, la garantía de que el Espíritu Santo nos va a vivificar. Aquel que levantó a Jesús de los muertos me va a vivificar y tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Que el Señor Jesús con su Espíritu me va a vivificar. Entonces, la resurrección de Jesucristo nos garantiza que Él también será resucitado entre los muertos. Tú y yo vamos a resucitar el día de la resurrección. La resurrección de Cristo demuestra lo que Dios es, que Él existe y que cuida la tierra. No existe poder en el mundo que puede resucitar a un hombre, no hay. La persona se murió y se murió. Los doctores dicen, hicimos todo lo posible, pero se murió. No hay poder, no hay poder. A veces los quieren tener con respiración artificial, con vida artificial, está muerto. Está muerto, hasta dicen, es muerte cerebral. Pero el Señor Jesús, solamente con su poder supremo, con ese poder eterno y personal, puede resucitarnos. Solamente Dios puede dar vida a los muertos, a esa materia, a esta materia muerta y al polvo de la tierra. El hecho mismo que Jesucristo haya resucitado entre los muertos demuestra que Dios existe y se preocupa. La resurrección de Cristo muestra que Jesucristo es la persona que Él dijo es. Es la persona que Él dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. El Hijo de Dios mismo demuestra que Él fue enviado a la tierra para lograr la justicia ideal y para resucitarnos de entre los muertos. ¡Qué preciosa palabra! Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en Efesios 1:20 dice, la cual el poder de la fuerza de Dios operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. La resurrección de Cristo demuestra que Jesucristo es el Salvador del mundo. La resurrección de Cristo demuestra que Cristo es la persona misma que Dios envió a la tierra para salvarnos a nosotros y para levantarnos de los muertos. Tenemos que creerlo. La resurrección de Cristo demuestra que Él es el Espíritu de vida. La resurrección de Cristo demuestra que Cristo es la energía misma, la fuerza de la vida, el poder, el ser de la vida, y que Él puede dar el mismo espíritu de vida a los que creen en Él. Entonces tenemos que entender. Dice también en Primera de Tesalonicenses 4:14,
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¡Wow! Por eso también Pablo nos dice en Tesalonicenses que no tengamos tristeza como los que no tienen esperanza cuando muere un ser querido. Tenemos la esperanza de la resurrección. Tú y yo sabemos a dónde vamos. Tú y yo sabemos que vamos a la casa del Padre. A la casa del Padre. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Wow! ¡Qué esperanza tan grande tenemos! Tenemos vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el cielo. ¿A dónde vamos? Al cielo. ¿A través de qué? De estar en Cristo y por la resurrección de los muertos. ¡Qué bendita esperanza! Por eso tenemos que decir que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la resurrección de los muertos. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros vamos a ser resucitados en Cristo a través de tu Espíritu Santo, Dios. Ese Espíritu que da vida, que vivifica, que nos vuelve a vivir, Señor. Gracias por esa esperanza. Oramos por nuestros familiares que no te quieren conocer, que están cómodos solamente, que no quieren pensar en la vida eterna. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bendición de esta semana. La semana que entra vamos a tener una semana hermosa de oración y ayuno. Lunes a viernes vamos a tener oración a las 8 de la noche. Acompáñenos, vengan a orar. También el miércoles, jueves y viernes vamos a estar en ayuno. Si nunca has ayunado, empieza a ayunar. El ayuno es una bendición. Así que los esperamos y los esperamos el domingo a las 10 de la mañana en Castillo del Rey, Congregación Victoria. Ruiz Cortines, 721 Oriente. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.